Empezamos con el acto electoral de Podemos y en primer lugar va a subir una compañera nuestra que es candidata a la Comunidad de Madrid y que espero verla pronto en la Asamblea de Madrid. Se llama Manuela Martínez y es de Valdemoro. ¡Vámonos, un aplauso, Manuela! por favor. Hola. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues como ya os han dicho, soy Manuela Martínez, me presento como candidata a la Comunidad de Madrid y pertenezco al Consejo Ciudadano de Podemos en Valdemoro, donde me encargo de las políticas sociales. Me encuentro que cada vez que veo una propuesta y medidas de política social están realizadas en función de una crisis económica, donde hay que dar por sentada la austeridad, la necesidad de recortes en gastos sociales y la bajada del poder adquisitivo de los que menos tienen. De hecho, da la sensación de que estos son los grandes paganos de la crisis. Eso me hace preguntarme, y quería compartir con vosotros esta pregunta, ¿la situación en la que nos estamos encontrando es debido a que seguimos estando en crisis, como todos suponemos, o que estamos viviendo un nuevo modelo de sociedad? Porque a mí me parece que lo que ellos han llamado crisis es en realidad la consecuencia de unos cambios de mentalidad que vienen de aquellos mensajes neoliberales de los años 90 que justificaban y hacían insignificantes las desigualdades, que destacaban falsos méritos y que han admitido, y siguen haciéndolo, la responsabilidad individual como mucho más importante que la responsabilidad colectiva. ¿Cuál es la realidad que vivimos? ¿A qué ha dado lugar estos mensajes? Un importante número de personas y familias que sufren dificultades para hacer frente a sus necesidades más básicas. Se están haciendo crónicos elevados niveles de pobreza y riesgos de exclusión social, lo que significa que se está consolidando un importante sector de la sociedad viviendo en condiciones precarias. Está desapareciendo la movilidad social. Ahora es mucho más difícil subir de clase social, con métodos honestos, claro. Casi han desaparecido las becas y las ayudas para ello. Esto hace que aumenten las desigualdades. De hecho, los baremos tradicionales que se usaban para definir las clases han descendido un escalón desde hace 5 o 6 años. Y esta realidad que estamos viviendo está protegida por un marco legal que, si se mantiene, la va a perpetuar. Así tenemos un mercado laboral desregularizado que genera un elevado nivel de desempleo, con bajos niveles de protección, precariedad y salarios extremadamente bajos. Un sistema fiscal débil y regresivo, incapaz de generar suficientes ingresos, en unas condiciones de Estado protector de los más ricos, que facilita los intereses del capitalismo financiero. Una auténtica destrucción de las políticas públicas en la educación pública, la sanidad y los servicios sociales. ¿Qué es lo que ocurre en este marco legal? Pues entre otros, que hay muchos, 1 de cada 10 hogares tiene a todos sus miembros activos en paro. La mala alimentación por motivos económicos y en ocasiones el hambre son situaciones reales que afectan al menos a 2 millones de personas en España. Más de 3 millones de personas pasan frío o excesivo calor en su casa por no poder mantenerlas a una temperatura adecuada. No me voy a extender más, ya es suficiente. Todo esto se está produciendo en la España del siglo XXI, en esta sociedad a la que nos han conducido las políticas neoliberales con sus desmanes, sus crisis y sus recetas de austeridad. La desigualdad se ha convertido en un gravísimo problema de nuestra sociedad. Las imágenes de desahucios, personas sin techo, personas buscando los contenedores de basura, personas pidiendo en la calle o acudiendo a pedir alimentos, generan la sensación de que hay más pobres, pero no de que nuestra sociedad es cada vez más desigual e injusta. Según datos del Eurostat, España es el país de la Unión Europea que más rápido ha deteriorado sus números relativos a la desigualdad.
en los años que llevamos de crisis y especialmente desde que se aplican los criterios de la Troika. Para entender que España lidera en Europa el incremento de las desigualdades, no hay más que buscar en aquellas políticas gubernamentales que han atacado sin piedad todas las herramientas de intervención estatal que contribuían a equilibrar el reparto de la riqueza. Resulta escandaloso que las personas contribuyamos al Estado con un 22% de media de nuestros ingresos, mientras que las grandes fortunas solo contribuyen con un 1% y las multinacionales con un 3,5%. España tiene un gasto público de 5,6 puntos porcentuales inferior a la media de la zona euro. Es el 13º porcentaje más bajo de la Unión Europea de los 28, según datos del Eurostat. Pero es más grave aún que a partir de un porcentaje tan bajo de gasto público, España dedique menos recursos que el resto de países de su entorno a protección social, sanidad o educación. El gasto en protección social se sitúa en España en el 17,7% del Producto Interior Bruto, frente a países como Dinamarca, Finlandia o Francia, que dedican protección social porcentajes cercanos e incluso superiores al 25% del Producto Interior Bruto. Si no cambiamos esto, dejaremos que se consagre ese modelo de sociedad de las desigualdades, ese empeño ultraliberal de regresar a una sociedad de pobres y ricos como orden natural de las cosas. Esto es solo parte del panorama actual de nuestra sociedad. Cambiarlo no es modificar una circunstancia desfavorable o superar una crisis, sino que necesita transformar las estructuras políticas que le han configurado y que lo mantendrán inevitablemente si no se reemplazan. ¿De qué nos sirve seguir manteniendo en las instituciones a personas que nos utilizan y se enriquecen de nuestro esfuerzo? Parece mentira que con todos estos datos se les siga votando, ¿verdad? De aquí entra el tan temido miedo. Miedo al cambio, miedo a lo nuevo, miedo a una vida mejor. ¿Quién no está dispuesto a tener una asistencia sanitaria universal, pública y gratuita? ¿Quién no está de acuerdo en tener una buena educación pública y gratuita? ¿Quién está en contra de una asistencia a la dependencia y a la disfunción? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo solo una respuesta. Los que se creen acomodados, los que piensan que eso solo se consigue si a ellos se les quita algo, sus pisos, su dinero, en lugar de hacer un reparto más equilibrado de la riqueza del Estado, en lugar de darse cuenta que los realmente poderosos ya les están quitando sus derechos, sus libertades y su capacidad económica real. Sin embargo, creo que algo muy importante está sucediendo para estas elecciones, que no debemos dejar pasar. Y es que la gente se mueve, y hay que moverse más, hasta conseguir movilizar a los indecisos, a los temerosos. Tenemos que conseguir un movimiento que permita cambiar la desigualdad, suprimir la injusticia, proteger al débil, y se tiene que notar. Ahora sí se puede. Sí, señor. Gracias.